Sí, claro, es que uno no llega a un nuevo espacio y se presenta como, hola, mi nombre es Julián Londoño, soy víctima del conflicto armado. No, porque eso es algo que, si bien es político y te definen muchas cosas, es algo muy privado. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Felipe Múnera, soy estudiante de la Cátedra de la Paz, la Memoria y la Reconciliación de la Universidad de AFIT, y el día de hoy estamos aquí haciendo esta entrevista con Julián Londoño. El propósito es construir un acto de memoria que evoque y ayude a la construcción de memoria y paz colectiva en Colombia, que como sabemos ha sido un país bastante violento. Así que acá estamos con Julián Londoño y nos gustaría que te presentaras, que nos cuentes sobre ti. Gracias, Felipe. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, no sé. Mi nombre es Julián Londoño, soy un habitante de la comuna 3 Manrique, crecí en la comuna 7 Robledo, y pues soy una de las tantas víctimas del conflicto armado de nuestro país. Y pues bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta para hacer estos proyectos. Bueno, ahora cuéntanos cuál fue el hecho victimizante y cuál es la historia detrás de él. Vale. Em, bueno, el hecho victimizante por el que me reconocieron en la unidad de víctimas fue homicidio. Fue el homicidio de mi padre, que murió cuando yo tenía 3 años. La historia de violencia detrás de este hecho victimizante, yo la definiría como el reflejo de la gran desigualdad que existe en nuestro país, de la falta de oportunidades a las que se somete a los muchos jóvenes que habitan Medellín y que de una u otra forma pues también constituye una de las grandes problemáticas que tiene nuestra sociedad. Em, la historia comienza eh, con mi padre, con incluso ir hasta la infancia de mi padre. Él fue víctima de la violencia medellinense y eso es más o menos lo que ocurrió. Más o menos cuando él tenía 5 años, 10, su madre pues lo abandonó, y se lo dejó pues al abuelo, a mi abuelo, el papá de él. El señor en cuestión decidió que no quería como responsabilizarse de él y sus dos hermanas, y la decisión que tomó fue dejárselos a la mamá de él, a la bisabuela. Ella fue la que crió a los muchachos durante mucho tiempo, y más o menos cuando mi papá tenía 13 años, la bisabuela murió. Y el papá de él, el abuelo, en vez de hacerse responsable de sus hijos, decidió que no quería hacerlo y simplemente los dejó aquí viviendo en Medellín mientras supuestamente él iba a trabajar al Urabá. Él decidió pues eso y mi papá siguió creciendo en Medellín, totalmente desamparado, teniendo que estar haciéndose responsable de sus hermanas y buscándose la vida. Mi papá nunca terminó el colegio, nunca terminó el bachillerato, hasta donde me cuenta mi mamá llegó hasta séptimo grado, y después de salir del colegio, cuando se salió del colegio, fue que empezó una vida de criminalidad. Él buscó la única oportunidad que tenía en ese momento, o las pocas que se abrían para ese momento. Estamos hablando de aquella Medellín de los 80s, 90s, en donde la opción que se abría era participar de la economía ilegal del barrio. Él formó parte de la banda del barrio, haciendo múltiples labores. Fue desde el chofer del patrón hasta la persona que cometía algunos encargos de asesinatos. Y eso pues obviamente impacta muy fuerte en la vida de un joven que para ese momento tendría
unos 15, 17 años. Eso fue parte de su vida, fue una gran parte de su vida. De hecho, él murió más o menos cuando tenía 24 años. Fue para mí muy impactante cuando después de mis 24 mi mamá me dijo como, ya estás más viejo de lo que tu papá alguna vez fue. Em, y todo lo que ello pues por tanto significa. Claro, es una carga ahí emocional. Pero entonces a mi papá le tocó hacer de todo, correr por su vida, esconderse, pedir asilo, estar de arrimado en la casa de algunos amigos, pasar noches en vela porque lo estaban persiguiendo para asesinarlo, eh, hacer mil y un cosas para poder buscar una vida más normal, por así decirlo. Eh, Tenía precisamente por todo este contexto una adicción a las drogas, específicamente pues a la marihuana. De hecho, mi mamá me cuenta que la primera vez que él le quitó la vida a alguien fue súper duro, que ella estaba con él, pues no haciendo el acto, sino como después cuando él llega, después de haber hecho la vuelta, em, que eso fue muy duro para ella verlo de esa forma porque él no era capaz como de estar tranquilo, estaba muy atormentado por ello, quedó súper atormentado por eso, soñaba con eso, tenía pesadillas con eso. Mi mamá me dice que incluso hacia el final de su vida todavía seguía atormentado por esa primera vez que le tocó asesinar a alguien. Y claro, pues eso tiene un montón de significados en el conflicto armado colombiano y en la violencia medellinense. Después de eso, mi papá huyendo de quienes querían asesinarlo, se va al Urabá antioqueño. En el Urabá antioqueño empieza a trabajar, pero la vida de reinserción es extremadamente difícil y muchas de las personas cuando ni siquiera tienen como ese apoyo institucional o quieren hacerlo por sí mismas sin necesidad de depender como de programas, fallan en el intento porque están acostumbradas a otra cosa. Y él definitivamente no pudo, no fue capaz de hacerlo y lo que ocurrió fue que terminó involucrándose en la violencia armada del Urabá antioqueño, de apartado, en donde tenía operaciones el bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia, eh, el principal bloque paramilitar. Los encargos que me han dicho que tenía mi papá era el de recolectar las extorsiones. Ni siquiera era como un cargo fuerte, por así decirlo, que le tocara como hacer cosas importantes ni tomar decisiones. Sí, era un soldado raso. Y ni siquiera un soldado, era uno de los tantos civiles que las autodefensas empleaban para hacer sus vueltas, para recolectar esos dineros que provenían del dolor de las personas. Mi papá hacía esa dinámica, recolectar esas extorsiones, y fue ahí cuando lo asesinaron. Lo asesinaron, supuestamente nadie tiene claridad de eso, ni la familia de él que vivía en Urabá, ni nosotros, absolutamente nadie tiene claridad de cómo fueron esos últimos momentos de su muerte, ni siquiera en realidad porque lo mataron. Algunos dicen que fue uno de los compañeros con los cuales él trabajaba que decidió robarse las extorsiones de ese día y lo mató y se voló con la plata. Otros dicen que fue directamente pues por las autodefensas, por callar como todos esos cabos sueltos que pudieran haber. Porque aparte a él lo matan más o menos 2004. Estamos hablando de un año especialmente importante para esas cosas que se estaban haciendo con los paramilitares en el momento. Entonces, en realidad nadie sabe qué fue lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es que la fiscalía encuentra su cuerpo más o menos 2 semanas después de que él murió.
Lo encuentran en una zanja, en una vía que conducía desde eh, apartado hacia Lorica. Lo encuentran completamente hinchado y irreconocible y que la única forma que tuvieron de identificar su cuerpo fue por unos tatuajes que él tenía en la mano con las iniciales de mi mamá. Entonces termina constituyéndose como toda esa cosa en donde no sabemos qué fue lo que pasó y nunca lo vamos a saber en realidad, porque uno de los grandes problemas que tienen estos procesos de justicia eh, transicional, si se quiere, y especialmente el proceso de justicia y paz, es que a las víctimas nunca nos dan verdad. En justicia y paz no nos dan verdad. Mm, encajonan y meten a todos los casos en un solo paquete y ponen a los actores armados a decir usted hizo esto, sí o no, y el actor armado dice sí, yo lo hice, pero solamente como por reconocer y ya. O sea, estamos hablando de que en el expediente de mi papá aparece como responsable Carlos Castaño. Perdón, no, Salvatore Mancuso. Aparece él como responsable y luego él se supone que reconoció ese asesinato, pero todo es imposible que él siquiera recuerde el nombre de mi papá. Porque además de todo, y para colmo, la fiscalía escribió mal el nombre de mi papá en el documento y del expediente. Y eso causó un montón de problemas en el proceso de reparación de víctimas, de reconocimiento. Pero más allá de eso, pues si ni el Estado fue capaz de hacer la labor de poner bien los nombres de las personas que fueron asesinadas, pues menos el actor armado que le imputan el cargo va a saber qué ocurrió. Y menos él, de forma particular, que va a saber lo que le pasó a ese pelado que estaba recogiendo las extorsiones y apareció muerto. Entonces, es una de las grandes cosas que le impactan a uno como víctima, y es que yo jamás voy a poder saber qué fue lo que ocurrió con mi papá. Y fue crecer 22 años de mi vida sin conocerlo, fue crecer sin recordar su rostro, fue crecer sabiendo que no tenía papá y que eso no iba a cambiar y que no tenía forma de saber quién era, básicamente. Bueno, Julián, gracias por contarnos este testimonio. Es muy importante para nosotros, para la cátedra. Y bueno, nosotros ahora también queremos saber cómo impactó este hecho victimizante en tu vida y en tu familia, qué dinámicas cambiaron. Muchas, fueron muchas las dinámicas que cambiaron, según me cuenta mi mamá, claro, o sea, no, o sea, yo puedo hablar un poco desde lo que vi, desde mi experiencia, pero realmente yo creo que la gran víctima de todo esto fue mi papá. O sea, las condiciones fueron las que lo llevaron a hacer todas estas cosas, pero más allá de eso, pues también impactaron mucho en nuestras vidas, especialmente la de mi mamá. Mi mamá siempre creyó que su gran amor, bueno, cree todavía que su gran amor fue mi papá, a pesar de todo lo que ocurrió respecto a mí, mi nacimiento, todas esas cosas. Siempre creyó que pues el gran amor de su vida había sido mi papá, y el enterarse de que él había muerto poco después de que ya habían logrado como ver si podían tener una vida juntos, fue muy duro para ella. Las dinámicas, las dinámicas que cambiaron, siento yo, llevaron a que mi familia me cuidara mucho, me cuidara demasiado, porque para ellos era como, bueno, no podemos dejar que este pelado le toque, le toque vivir algo similar a ellos. Jamás tuve contacto con la familia de mi papá,
Ellos me llegaron a visitar 2 veces cuando estaba muy pequeño, antes de mis 7 años. Después de eso jamás se intentaron contactar conmigo. Estoy diciendo que tengo 25 en estos momentos y es el día que no los conozco, tampoco los conozco. Em, pero claro, también significa que crecí teniendo solamente a mi mamá. Y no me malentiendan, o sea, mi mamá es maravillosa, es la mejor mamá del mundo, siempre me ha apoyado y siempre está ahí y ha hecho muchas cosas por mí, pero siento que sería muy diferente si al menos hubiera estado ese huevón por ahí, al menos. O sea, ni siquiera, porque no hay garantía que hubiera estado presente en mi vida, pero que existiera al menos hubiera sido diferente, porque es un vacío que jamás voy a poder llenar. Y es una persona a la cual no puedo dirigirle sentimientos. No puedo dirigirle sentimientos porque jamás estuvo. No lo recuerdo. No recuerdo su rostro. Lo único que, el único rostro que recuerdo es el que está en las fotos. Y eso porque las veo, pero de resto no. Y claro, eso genera un gran dolor en mi madre, especialmente porque mi mamá cada que me ve me dice que vos sos igualito a tu papá. Y yo como, bueno, si usted lo dice, pero siempre es como ese vacío que nunca, que nunca va a ser llenado, básicamente. Pues cuando te dice que me presentara, pues obvio no mencioné al Julián Politólogo porque es algo muy interesante y es que yo siempre me presento como, hola, mi nombre es Julián Londoño, soy politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de maestría en política comparada de Flaxo Ecuador, todo lo que tú quieras, ese recorrido académico que he tenido, pero ahora no soy eso, soy, soy una de las víctimas que ha tenido que sufrir el conflicto armado de nuestro país, que ha tenido que ha tenido que buscar la vida, que creció en un barrio marginal de Medellín, que toda su educación se la debe a la universidad pública y a la educación pública, y que, y que gracias al amor de mi mamá pudo salir adelante. Soy una de las tantas historias que recorren nuestra Medellín, soy una de las tantas historias que recorren nuestra ciudad y que les ha tocado sufrir la violencia, porque a todos nos ha tocado perder a nuestros seres queridos por esa violencia tan absurda, la desigualdad que existe en nuestro país, la falta de oportunidades que tienen los jóvenes, todas esas maricadas que simplemente no tienen sentido. Es por eso, no, en este momento, en este preciso momento, no soy ese Julián que le gusta la política, que ha hecho política, que estudia política, que definitivamente eso ha tenido un gran impacto en el por qué estudié lo que estudié, por qué dediqué mi vida a esto, pero que al final, en este punto, solo soy una de las tantas y tantas víctimas de nuestro país. Sí, claro, es que uno no llega a un nuevo espacio y se presenta como, hola, mi nombre es Julián Londoño, soy víctima del conflicto armado. No, porque eso es algo que, si bien es político y te definen muchas cosas, es algo muy privado. Una pregunta para ir finalizando este espacio de memoria. Me gustaría que nos contaras cómo imaginas tu vida si tu padre aún estaría vivo. Esa pregunta es extremadamente difícil. No tendría. Es que, o sea, yo creo que una de las cosas más difíciles de
de este hecho victimizante y que hubiera ocurrido justo cuando yo tenía apenas 3 años, es que yo no tengo la menor idea de cómo podría haber cambiado mi vida, porque me imagino muchas de las cosas que me tocó pasar, cosas como haber sido la primera persona de mi familia que pudo lograr entrar a una universidad, haber sido todavía más estudiar un posgrado, el momento en el que salí del closet, eh, cosas que se entrelazan dentro de mi vida, en las que nunca tuve como una figura paterna en específico, pero que no sé, o sea, me imagino que hubieran sido muy diferentes de haber existido mi papá, especialmente también en una cuestión de observar cosas como muy puntuales. O sea, con decirles, con contarles que cuando me pongo a mirar hacia mi futuro, uno de mis sueños es tener hijos, pero uno de mis grandes miedos es cómo demonios lo voy a hacer. Yo jamás supe que era tener un papá. Yo jamás vi algo similar. Vi a mi abuelito, sí, claro, y él fue mi figura paterna durante mucho tiempo y es una gran guía para mí, pero claro, es una cosa muy distinta. Es una cosa muy distinta porque, porque yo nunca tuve ese sentimiento de esta persona es mi papá y esta persona, no sé, cosas básicas que le ocurrían a los demás pelados, como voy a decirle que me dé mi primera cerveza, le voy a pedir que me enseñe a andar en bicicleta, cosas de ese estilo que nunca ocurrieron y que no tengo idea de si hubieran siquiera podido ocurrir en mi vida, porque de una u otra forma nada hubiera garantizado que si mi papá hubiera podido salir de ese ciclo de violencia, de odio que ha tenido nuestro país. Entonces, es una dinámica que, que te deja con esa gran incógnita y no eres siquiera capaz de pensar en eso. Y será algo que jamás podremos saber, al igual que qué fue lo que le pasó. Pues, lamentamos todos estos hechos atroces, lamentamos pues todas las víctimas y también esperamos que el Estado colombiano, la sociedad civil, estén dispuestos y brinden todas las garantías para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Y para cerrar el espacio me gustaría hacerte como una última pregunta o más bien hacerte una propuesta y es si quieres dar algún mensaje para la gente que te va a ver en la cátedra, si quieres decir algo, mencionarlo. Hmm, A ver, yo creo que una de las principales cosas que siento que es muy necesario y es cuando estudiamos la violencia de nuestro país, cuando nos acercamos a ello, siquiera, cuando leemos historias como la mía en uno de los informes de justicia transicional, ya sea de la JEP, Justicia y Paz, investigaciones académicas, uno tiende a, obvio, conmoverse por esto y a creer de alguna forma que es un poco excepción, que es un poco un caso que fue muy atroz, que ocurrió en tal lugar, todo eso, pero que, como tú bien lo dijiste, no sabemos cuántas de las víctimas de la violencia de nuestro país están a nuestro lado, están en nuestra clase, están en nuestros procesos políticos, nuestros proyectos, eh, están en nuestro barrio. Y, y es que la violencia nos ha tocado a todos, tristemente, nos ha tocado a todos en nuestro país.
Y hay que reconocer que esta violencia tampoco surge de la nada, que los procesos de paz y los procesos de guerra no nacen de los árboles, sino que tienen que ver también con las profundas problemáticas de nuestro país. Y eso es algo que creo es muy importante que todos como sociedad reconozcamos, que el hecho de que no es normal que en las laderas de nuestra ciudad hayan personas que no están comiendo, que no es normal que en las laderas de nuestra ciudad muchas personas no puedan encontrar otra salida a su situación desesperada más que evocarse a la violencia, que muchos de nuestros jóvenes piensen que esa es la salida. Yo creo que por eso es necesario que entendamos las raíces de esto y que somos muchas las personas que nos tocó sufrir por esto, ya sea incluso indirectamente, como viéndolo desde esa perspectiva. Entonces, creo que es eso, o sea, tenemos que, más allá de todo, reconocer que en nuestras manos, como actores políticos en nuestras sociedades, en nuestras comunidades políticas, somos responsables también de que esto no se siga reproduciendo, de que esto no siga ocurriendo. Nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos que asumirla y no simplemente ser, darnos las de chistosos, normalizando la violencia política o ridiculizando a las personas que entran a nuestros espacios a partir de alguna acción afirmativa o Ser indiferente. ser indiferentes. Ese creo que sería yo el mensaje que me surge en estos momentos. Muchísimas gracias. Ay, a ti, Pipe. Gracias por el espacio. Gracias a ti. En la época más dura de la guerra en Colombia, Urabá vivió uno de los capítulos más dolorosos y largos de su historia reciente. Esta región, al noroccidente del país, fue siempre codiciada por su posición geográfica y por la riqueza de su tierra, sobre todo por la producción de banano, que movía economías y generaba empleo, pero que también atrajo la codicia. Lo que en teoría era progreso se convirtió en la excusa perfecta para que muchos actores armados intentaran controlar cada trozo de tierra, cada carretera, cada puerto pequeño y cada finca, mientras miles de familias quedaban atrapadas entre amenazas y balas. Durante los años 90, la violencia se hizo parte del día a día. En los pueblos y veredas de Apartadó, Turbo y Carepa se escuchaban historias que parecían sacadas de una novela, pero que desgraciadamente eran reales. Las noches eran largas, temerosas y mudas, salvo por los tiros, por las motos que pasaban de madrugada y por los pasos apresurados de la gente, que huía sin mirar atrás. La gente dormía con la ropa puesta y con una mochila al lado de la cama, por si llegaba la hora de correr. Los campesinos temían ir a sus parcelas, los maestros eran señalados por hablar de derechos y los líderes sociales recibían llamadas anónimas con amenazas. Los grupos armados decidían quién podía entrar o salir de un pueblo, quién podía vender sus productos y quién debía callar. Así funcionaba la vida bajo la sombra del miedo. También controlaban la distribución de alimentos y medicinas y cobraban lo que llamaban impuestos o protecciones, que en realidad eran extorsión. Si alguien se resistía, las consecuencias eran atroces. Amenazas, desapariciones, asesinatos y desplazamientos fueron la constante. La desconfianza se apoderó de todo. Nadie sabía en quién confiar, porque un vecino podía ser colaborador de un grupo y otro del rival, pero la violencia no vino de un solo lado. Todos los actores del conflicto cometieron abusos, guerrillas que reclutaban a jóvenes a la fuerza y que imponían controles, paramilitares que arrasaban veredas enteras en supuestas limpiezas y en algunos casos miembros del Estado involucrados en operativos donde murieron muchos inocentes. Muchas veces las autoridades no llegaron a tiempo o no llegaron y eso dejó a las comunidades a merced de la violencia. Ser trabajador del campo en Urabá se convirtió en un acto de valentía que no todos podían sostener.
Hombres y mujeres salían temprano a labrar la tierra, sin saber si volverían a la casa. Las familias vivían con el dolor constante de no saber cuándo la violencia tocaría su puerta. Las escuelas cerraban por amenazas, los puestos de salud eran insuficientes y los caminos estaban minados o controlados por los que mandaban. Poco a poco las personas comenzaron a desplazarse hacia otras regiones, ciudades o periferias, buscando refugio y seguridad. Las imágenes de familias caminando por carretera, con sus pocos enseres, quedaron grabadas en la memoria colectiva. A pesar del horror y la desconexión, gente de Urabá no se rindió. Surgieron iniciativas de resistencia pacífica que se organizaron. Para entender por qué el Urabá se convirtió en el epicentro del conflicto armado en Colombia, tenemos que fijarnos en tres grandes factores: los geográficos, los políticos y las desigualdades sociales. Empezando por lo geográfico, Urabá tiene una ubicación estratégica que pocos territorios en Colombia poseen. Es la salida de Antioquia al Mar Caribe y al mismo tiempo un punto de conexión natural entre Sudamérica y Centroamérica. Esto lo volvió un corredor clave para quienes querían mover tropas, asegurar rutas o inclusive más adelante controlar actividades ilegales. La región además cuenta con zonas selváticas, áreas rurales y caminos de difícil acceso que facilitaron la presencia de grupos armados. Ahora, hablando de lo político, durante muchos años Urabá fue una región marcada por la ausencia estatal. Hubo muy poca inversión pública, servicios deficientes, instituciones débiles y una justicia que prácticamente no llegaba a gran parte del territorio. Ese vacío permitió la entrada y expansión de guerrillas como el EPL, las FARC y el ELN. A eso se sumó un contexto de fuertes tensiones laborales entre trabajadores bananeros y empresarios. Esto hizo que Urabá se convirtiera en una zona de alta movilización sindical, donde los conflictos laborales eran constantes y donde distintos actores buscaban influir en esos procesos. Y aquí entra el último elemento y el fundamental, que es la desigualdad. La región estaba marcada por brechas profundas, pobreza estructural, falta de oportunidades, salarios bajos y pocas alternativas de desarrollo para la mayoría de familias. Esta realidad empujó a muchas personas a tomar decisiones difíciles. La historia que nos compartió la víctima durante la entrevista es un ejemplo de esto. Su padre, ante la falta de oportunidades, terminó involucrándose en actividades ilícitas como una manera de sobrevivir y sostener a su familia. Y como en su caso hubo muchos otros, no necesariamente por gusto o convicción, sino por un contexto donde las opciones legales eran casi inexistentes. Esa desigualdad cotidiana terminó alimentando dinámicas que facilitaron el crecimiento de distintos actores armados. Todo esto muestra cómo la desigualdad no solo fue un telón de fondo, sino un factor que moldeó decisiones individuales, también trayectorias familiares y en general la forma en que la población quedó atrapada en medio del conflicto. Ahora sí, veamos cuáles grupos armados hacían presencia en 2004. El actor más importante, las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, los cuales hacían presencia en tres bloques distintos. El primero y el más importante, el bloque bananero, comandado por sus dos principales jefes, Ever Velosa, alias HH, y Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito. En este mapa podemos ver la presencia territorial de este bloque, y es que sus actividades principalmente se centraban en el Urabá antioqueño. Podemos ver que el Frente Arlex Hurtado hacía presencia permanente en este. Ellos fueron los responsables de la masacre de Apartado ocurrida en 1999. Ahora vamos con el siguiente bloque, llamado Bloque Elmer Cárdenas. Este era comandado por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. En este mapa podemos ver la presencia territorial de este bloque. Este se centraba más en la zona del norte de Montería y en la parte del Chocó. Sin embargo, hacía presencia esporádica en la zona de Apartado. Este bloque es recordado por su operación Tormenta del Atrato, la cual comenzó en Turbo y terminó en Bojayá, que comenzó y terminó en 2002. Es recordada por la masacre de Bojayá, la cual, aunque no fue autoría de las autodefensas, se dio en el contexto de una batalla en el municipio de Bojayá, donde las FARC lanzaron un cilindro bomba
en su intento por luchar contra los paramilitares, pero este cilindro bomba cayó en una iglesia que estaba llena de civiles. Aproximadamente 79 personas murieron y muchas más resultaron heridas. Esta masacre ocurrió en 2002. Finalmente, hablemos un poco sobre el bloque Córdoba, el cual fue el responsable de los hechos. Su principal jefe era Salvatore Mancuso, y su zona de operaciones se centraba más en el departamento de Córdoba, en Montería, en municipios como San Carlos, Planeta Rica, Montelíbano. Hay una masacre que es muy recordada, que es la masacre de Tierra Alta. Todos esos tres frentes, aunque tenían zonas distintas de operaciones, ellos a veces concertaban y juntos llevaban a cabo operaciones en la zona del Urabá antioqueño, de la zona de apartado, que es de donde ocurrieron los hechos de nuestra víctima. Ahora, no solo estaban presentes las Autodefensas Unidas de Colombia, sino que también estaban las FARC. En este caso, el Frente 5, comandado por Iván Márquez y por Efraín Guzmán. Aunque para la época del 2004 las FARC no estaba tan presente en la zona, sí tenían actividad en esta, aunque los que principalmente controlaban toda la actividad ilegal eran los paramilitares, en especial el bloque bananero. Tenemos que, más allá de todo, reconocer que en nuestras manos, como actores políticos en nuestras sociedades, en nuestras comunidades políticas, somos responsables también de que esto no se siga reproduciendo, de que esto no siga ocurriendo. Nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos que asumirla y no simplemente darnos las de chistosos normalizando la violencia política o ridiculizando a las personas que entran a nuestros espacios a partir de alguna acción afirmativa o Ser indiferentes. ser indiferentes.